Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, dándole las gracias a nuestro Dios por las oportunidades que nos da cada día. Gracias a nuestro Dios por su bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez desde Panamá. Mis amados hermanos, hoy tenemos un tema muy hermoso como es hambre y sed de justicia. El eslogan nos dice: comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, Sermón del Monte. Segunda semana, su tema: el carácter bienaventurado de un discípulo. Y este hermoso estudio para hoy, domingo 10 de diciembre del 2023, y estamos ya en el último mes del año secular. Y antes que todo, mis amados hermanos, quiero que me acompañen a hacer una corta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre, en este momento que me dirijo a usted, le pido el perdón por nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir adelante, bendito Dios. Ayúdanos a alcanzar, bendito Dios, esa promesa que nos has prometido, Padre Santo. Ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Bendice el grupo de invitados en la palabra, bendito Dios, que cada mañana, Señor, exponen un tema diferente, Señor, para nuestra edificación. Y en este momento, Padre Santo, que voy a estudiar su palabra, Señor, junto con mis hermanos, junto con mis amigos, Señor, en diferentes países, en diferentes lugares, Señor. Te pido, bendito Dios, la bendición desde un principio hasta un final, y que todo sea conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor eterno, y ayúdanos, bendito Dios, a tener esa hambre y a tener esa sed de justicia, a añorar, bendito Dios, esa palabra de vida, a alcanzar esa plenitud de tu amado Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para poder ser y llegar a ser como es tu Hijo, Señor, justo, y así poder nosotros ser justos también, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor eterno. Ahora que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, como es tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestro tema es hambre y sed de justicia. Y tenemos un texto base en Mateo capítulo 5, verso 6, que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed significa tener deseos fervientes, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente, hacer toda la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo, de ser edificados en la fe y poder ganar muchas almas para Cristo. Mateo 3:15 nos dice: y aunque Jesús no tenía pecados, él quería ser bautizado. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene obedecer los mandamientos. El desarrollo del tema nos dice: el hambre y la sed son expresiones paralelas. Ambas apuntan a una necesidad vital en el humano. Y aunque se puede usar de forma indistinta, al usarlas juntas da un realce enfático a esa necesidad. Es importante también señalar que el humano no puede vivir sin comer o beber. Estas son experiencias que sustentan la vida, como respirar o dormir. El humano
atribuye diferentes experiencias tocantes a la satisfacción y puede ser reales o ficticias, caracterizada su hambre y su sed en otros aspectos, como hambre de amor. Hambre de amor. Hay personas que no se aman a sí mismos, carecen de amor. La razón por la que estás necesitado es porque las necesidades sociales alimentan tu impulso de conectarte con los demás y tener éxito. Cuando está molesto con la aparente necesidad de alguien, es probable que no le guste que anhelen satisfacer esta necesidad tú mismo. Hay 7 características que definen ese estado de amor. Nos dice, número 1, obsesión por el afecto. 2, tratan de controlar al otro o a su compañero. 3, son demandantes. 4, mendigan afecto. 5, se sacrifican en exceso. No confían en el otro, o sea, su compañero. 7, toleran lo intolerable. El que carece de amor es irritable, no se puede comprender ni se deja aconsejar. Eso es como tener hambre de amor, hambre de esperanza. Los que tienen hambre de esperanza son personas un creyente tiene esperanza que algún día tendrá la casa de sus sueños o el carro, que algún día serán ricos y tienen sueños. Pero cuando ponemos nuestra confianza de una esperanza en Dios es diferente, porque Dios es quien derrama esperanza en nosotros cuando decimos creer que Él es quien dice ser y que siempre cumple sus promesas. Cuando hacemos esto, no nos otorga un optimismo frágil de que todo saldrá bien. De alguna forma, si una sólida anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. El cristiano debe tener fe, amor y esperanza. Hambre de estar acompañado, hambre de poder, hambre de riquezas, hambre de admiración. Muchos buscan la admiración. Les gusta que los demás personas le admiren por lo que hace y por su persona. La persona siente una especie de atracción, a veces sana y a veces mala. Le gusta ser admirada porque esta persona inspira en muchos sentidos, tiene cualidades que pueden estar magnificados o no, que resulta asombrosa y por ello mismo maravillosa. La contrapartida de la admiración viene a ser la envidia de muchos, y por ello vienen problemas, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios. La envidia no es digna de un discípulo del Señor. Mientras exista la envidia, es imposible construir la paz. El que tiene sed de venganza. El apóstol Pablo nos aconseja: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, hará que se avergüence de su conducta. Pero hay muchos que hacen venganza. Si me hizo algo, yo haré que pague. No le dejamos
a Dios, porque de Él es la venganza. Nosotros no podemos hacer nada, solamente perdonar y que sea nuestro Dios quien arregle el asunto. Proverbios 17:7. En todo tiempo ama al amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Y nos sigue diciendo el desarrollo del tema. Esperanza, dice, hambre de estar acompañado, hambre de poder, hambre de riquezas. ¿Cuántas personas anhelan las riquezas? Pero la riqueza viene a ser perjudicial para el ser humano, porque el mal del dinero, dice, la raíz del mal es el dinero. Y también dice no ser vengativo. También dice sed de reconocimientos. Para el discípulo, tener hambre y sed de justicia debe ser el deseo imperante de justicia o de ajustarse a la voluntad del Padre. Jesús se distinguía siempre por tener como prioridad practicar y promover la justicia del reino de Dios. El carácter de Cristo tiene que ir cuando forma en nosotros, los creyentes, reconocimientos que si no practicamos la justicia con esa hambre y sed imperante, nuestro ser se debilita, desfallecemos y muere espiritualmente. Que así como el ser humano común se levanta cada mañana y sale a trabajar para buscar el sustento para él y los suyos, el que ha nacido de nuevo adquiere un nuevo impulso que se opone a sus instintos más elementales como comer y beber y estar de hacer la voluntad de Dios, y el deseo de ver satisfecha la justicia. Pero, ¿qué es la justicia? ¿De qué tipo de justicia se tiene hambre y sed? ¿Cuál es esa justicia de la cual el discípulo puede decir, o se satisface o muero? Ser justo es llegar a ser como Jesús y como sus discípulos. Necesitamos ser intérpretes de las revelaciones de Dios en su palabra, pero más que intérpretes, fieles hacedores. Seremos bienaventurados cuando anhelamos con hambre y sed llegar a ser como Jesús. Entonces el Padre nos saciará, nos dará sus manjares y nutrirá nuestro ser interior hasta que lleguemos a ser justos como Él, como nuestro Señor Jesucristo es justo. Amado hermano, hasta aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos ha dicho que como cristianos debemos ser pobres en espíritu, que debemos llorar por nuestros pecados, que debemos ser mansos. ¿Qué implica esto? ¿Qué hemos entendido de esto? Hasta ahora nos hemos contemplado a nosotros tal cual somos. Hemos visto el terrible problema del yo. Es que yo así soy. Y cometemos el error de decir, es que así me hizo Dios. Ese yo que nos hace odiar y lamentar nuestras condiciones de pecado, viviendo una vida desordenada. Pero ahora hay un pequeño cambio que nos trae una buena noticia, y que cada solución a cada inquietud y que da solución ante nuestra situación, que nos dice esta bienaventuranza. Dice 7 veces felices los que tienen hambre y sed de justicia. Mis amados hermanos, hay una enseñanza negativa y una positiva. En esta declaración podemos inferir que hay unos que son supremamente felices, mientras otros no.
Unos buscan justicia, otros no. ¿Quiénes son entonces los que son realmente felices? Miremos, mis amados hermanos, quiénes son los que buscan la felicidad y bienaventuranza mundial. Esta es la tragedia más grande del mundo, que buscan la felicidad a cualquier precio, buscan aliviar el dolor, como sea, no importa nada más sino verse libre del dolor, del problema, de la pobreza, de cualquier cosa que estorbe su sentimiento de su confort y felicidad. ¿Quién no hace esto? ¿Cuántos aún en la iglesia hacen esto? Para muchos la felicidad en este mundo es la felicidad, la comodidad, y para ello luchan por aliviar sus problemas o enfermedades, pero no están dispuestos a tratar la causa de su enfermedad y sus problemas verdaderos. ¿Cuántos en la iglesia quieren que sus problemas desaparezcan, que sus conflictos desaparezcan y no van a la raíz de los mismos? Infructuosamente buscan felicidad, buscan satisfacer sus propios deseos, buscan un lado y otro alcanzar lo que buscan y se meten en grandes problemas y buscan felicidad, bienestar y se van de iglesia en iglesia buscando soluciones, buscando mejores experiencias de gozo y plenitud, bendición, y no la encuentran. Pero este tipo de personas no son felices. Este es el tipo de personas pobres, con hambre y sed, saciar sus inquietudes, buscan felicidad, bendición, pero andan de un lugar a otro. Mis amados hermanos, los que buscan ser justos, miremos que lo primero que nos advierte el Señor es que son verdaderamente felices aquellos que buscan ser justos, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Alguna vez ha experimentado hambre y sed físicamente? ¿Qué espera en esos momentos? ¿Qué es importante para su cuerpo en esos momentos? Ahora pensemos, amados hermanos, en esa necesidad espiritual que debe ser saciada. El Señor nos dice que son 7 veces felices los que no tienen hambre y sed del mundo y sus deseos, los que no tienen hambre de felicidad y bienaventuranza mundial, sino los que tienen hambre y sed de justicia. Amado hermano, nuestro segundo punto nos dice hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? Primero, consideremos qué significa justicia y qué significa hambre y sed en el contexto que el Señor nos habla en su palabra. Justicia, justificación y santidad. En este contexto, la justicia incluye la justificación, el acto por el cual Dios declara inocente, justo al pecador en base a la justicia de Cristo, que le es imputada por la fe y le ve como si nunca hubiese pecado. Desear justicia, entonces es desear ser reconocido justo ante Dios, pero aún más poder disfrutar de una relación personal con Dios. ¿Qué es justo? Poder restaurar que se ve estropeada a causa del pecado. ¿Qué es injusticia ante Dios? Es un deseo profundo por la santidad, por ser como Dios. Dice que somos y debemos ser como Cristo mismo. Esto es justicia,
cosa que muchos han visto equivocadamente y tal vez piensan que significa simplemente cumplir con ritos externos de devoción que Dios mismo condena y nos muestra nuestra total incapacidad y dependencia absoluta de su gracia. Miremos, mis amados hermanos, el capítulo 6, verso 1 al 6 de Oseas. Oseas 6, verso 1 al 6, que nos dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará y nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y reconoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y los juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nunca tendremos justicia propia. Solo por la fe en Jesucristo podemos ser justificados. Nunca podremos ser santos por nosotros mismos, solo si el Espíritu Santo nos aparta para Dios. Pero si esto ocurre, entonces habrá ese deseo real de estar en comunión con Dios y vivir exclusivamente para Él. Hambre y sed, profunda necesidad. Para tener hambre y sed es reconocer la profunda y apremiante necesidad que permanece hasta que es saciada, tal como sucede con el hambre y sed física. El salmista sabía lo que era tener sed y así anhelaba a Dios. Salmos 42, 1 y 2. Tener hambre y sed es sentirse morir de hambre y de sed, y reconocer que solo Dios le puede saciar. El salmista no tenía hambre de dinero, fama, comodidad, placeres, reconocimientos, afecto, bienestar, ninguna cosa de este mundo. De este mundo pasajero. Él tenía hambre y sed de Dios. Él moría de sed por Dios. Él estaba profundamente necesitado de Dios. Su necesidad era apremiante, urgente, había ser saciada para no morir. Para no morir. ¿Cuántos de nosotros deseamos lo que David deseaba? Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra espiritualidad y nos hemos afanado en cosas de este mundo. Amado hermano, urge que nos lleguemos a Dios para que nos dé esa hambre y sed, este deseo profundo de buscarle para saciar esa hambre y esa sed por nuestro Dios. Así como el salmista clamaba como el siervo por agua en el desierto, para no morir espiritualmente, sentir esa urgencia que Dios nos dé vida y sacie nuestra hambre y sed. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas somos unos cadáveres, estamos muertos, putrefactos,
Necesitamos a Dios, pero urgentemente, como cuando nos gramamos gravemente, estamos enfermos y nos llevan a un hospital de emergencia. Estamos a punto de morir, amado hermano, necesitamos a Dios urgentemente. Más que un trabajo, más que una familia, es más que cualquier cosa. Lo único que necesitamos en verdad es a Dios. Pero qué terrible es pensar cuán pocos somos conscientes de ello. No son pocos los que de una manera de apariencia solo les importa verse fuertes eternamente, jóvenes, conquistadores, bien presentados, con un excelente perfil en redes sociales, pero en un fracaso total en su relación con Dios. Pregunto, ¿cuántos han sentido morir de sed por Dios? ¿Cuántos han llorado viendo su necesidad profunda y apremiante de Dios? ¿Cuántos han dicho al Señor que lo anhelan? ¿Cuántos han esperado ansiosamente venir a la presencia, a la casa de Dios para adorarle? Para poder ser saciados, primero hay que sentir la profunda y apremiante necesidad de justicia. Hay que reconocer la justicia falsa, que no son más que trapos de inmundicia. Hay que reconocer entonces la profunda necesidad de libertad, de liberación del poder y contaminación del pecado. La necesidad profunda de un Salvador. Hambre y sed saciadas. En tercer lugar, consideremos esta hambre y sed saciadas. Cuando tenemos hambre física, no estamos tranquilos, nos afligimos, nos sentimos mal, clamamos a Dios y nos desesperamos cuando estamos en necesidades, lloramos y preguntamos ¿por qué? Y buscamos a toda costa saciar nuestra necesidad, pero el hambre espiritual es imposible de saciar por nosotros mismos. No podemos hacer nada para saciar. No somos capaces de saciarla, pero hay uno que nos llama y nos ofrece saciar nuestra hambre y saciar nuestra sed. Ahí está la buena noticia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados gratuitamente, completamente, permanentemente, sin condición. Alguna de esta es la gran salvación de Dios, nuestro Padre, que no merecemos, pero que nos es otorgada gratuitamente sin hacer nada para merecerla. Gratuitamente en Cristo. No tenemos que dar nada a cambio, mis amados hermanos. No tenemos que pagar nada por ser saciados. El don de Dios que sacia el hambre y la sed es totalmente gratis para usted y para mí, mi amado hermano. Pero sabemos que costó el gran precio la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Veamos algunas citas bíblicas que nos dice primeramente Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprad. Y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y Apocalipsis 21:6 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y Juan 6:35 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este maravilloso don está en Cristo.
no se halla fuera de Él y está disponible gratuitamente para todos los que creen en Él y tengan hambre y sed. Mi querido oyente y hermano, ¿aprecias ese don? ¿Lo quieres? En realidad, Cristo nos enseña que esa hambre y sed son saciadas completamente en Cristo. Los que tienen hambre y sed de justicia son saciadas por completo en Cristo, ya que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que está en Cristo ya es una nueva criatura, ya es reconciliado con Dios, ya reina con Cristo, ha resucitado para Dios. Su culpa es quitada, su pecado es perdonado. Isaías 6, versos 6 al 7. El que tiene hambre y sed de justicia encuentra, como dice un himno, una fuente sin igual de dicha y bien. Encuentra un raudal que lo limpia completamente. Halla la preciosa sangre del Cordero de Dios que le limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los que tienen hambre y sed de justicia hallan que en Cristo la barrera que los separaba de Dios ha sido quitada y ahora son hijos de Dios amados y pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora pueden clamar con profunda seguridad, ternura y confianza a nuestro Padre Dios permanentemente en Cristo. Si bien el cristiano es saciado por completamente, de inmediato también se es saciado permanentemente en Cristo. Esto es para el que tiene sed y hambre de justicia. Recibe de Cristo el don del Espíritu Santo, quien comienza a santificar al creyente y a librarlo cada día del poder de la contaminación del pecado. Tenemos unas citas bíblicas y les invito a que busquemos en las Sagradas Escrituras Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13, que nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Juan 14, 15 al 21 y Romanos 8, 3 al 5. Y les invito a que en casa podamos leer estas citas. Es un proceso que dura toda la vida y se completará finalmente en la eternidad. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Asimismo, como el apóstol Pablo, olvidemos todo lo que quedó atrás y comenzar y ver lo que está adelante. Olvidemos todo el pasado, porque Dios ya ha perdonado todos esos pecados. Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El verdadero cristiano es consciente de la obra del Espíritu Santo en su vida, disfruta su vida y
experimenta experiencia cristiana. Disfruta su vida y experiencia cristiana. Se alegra profundamente de que sus pecados han sido perdonados. Se alegra siempre en el Señor y aunque es saciado, quiere más de esa plenitud porque ve que es mayor necesidad. Por ello también activamente evita todo aquello que se opone a esta justicia. Esta justicia de Dios que embota su entendimiento espiritual. Está saciado en Cristo. O tu hambre y sed no son de justicia. Conclusión. El cristiano es aquel que tiene hambre y sed de justicia, pero al mismo tiempo es saciado y continuamente es más consciente de su necesidad profunda y apremiante y es llevado a mayor satisfacción en Cristo y es transformado de gloria en gloria hasta el día de su perfección. En la eternidad va creciendo en el conocimiento de su Señor y Salvador. Va aprendiendo a vivir para su gloria en esa justicia que Él le ha dado. Y se da cuenta cada vez más de su necesidad permanente de esa justicia perfecta de Cristo. No solamente como un estado legal y una posición que ya tiene de Dios, sino la transformación diaria por medio del Espíritu Santo. Para cada día vivir una vida justa, así como su Señor es justo. Has sido saciado, tienes hambre y sed de justicia. Hay una promesa gloriosa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nos dice Amós 8:11 al 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mi querido hermano y oyente, apreciemos esta palabra porque haberán tiempos que no tendremos esta apreciada palabra. Meditemos, saciemos de ella, de esta palabra viva y eficaz. Busquemos esta justicia de Dios porque alcanzaremos las promesas que Dios nos ha dado, que nos ofrece. Que Dios añade bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que tengan un feliz día.